Profesor, buenos días. Hola, hola. A ver, vamos a empezar. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí, profesor. Listo. El tema de esta semana es números racionales. ¿Ya? Jóvenes, en esta parte quiero que me atiendan porque este es el temita un poquito más complicado de todo lo que es aritmética, ¿ya? ¿Qué es lo que tienes que saber en números racionales? Son dos cosas. Las fracciones y los números decimales, ¿ya? A ver. Ya, jóvenes. Para ustedes, ¿qué es fracción? Jóvenes, fracción es la representación de una parte de un todo, ¿no? Y toda fracción tiene dos términos, ¿no? Numerador y denominador, ¿no? A ver, jóvenes, yo les pregunto, a ver. 12/3, ¿es fracción o no es fracción? Sí, es fracción, profesor. ¿Esto es No, fracción profe. o no es fracción? No. No es fracción, ¿sí o no? Es un número entero, ¿no? Ya. Ahora yo les pregunto, a ver, 7/0, ¿existe o no existe? No existe. No existe, ¿sí o no? Ya, entonces, jóvenes, dos cositas para que exista la fracción. De que A, o el numerador, no debe ser múltiplo de el denominador. No debe ser múltiplo, ¿no? Ya, el numerador no debe ser múltiplo del denominador. Y además, B, el denominador tiene que ser diferente de 0 para que pueda existir la fracción, ¿ya? Si no, no existe la fracción. A ver, jóvenes, ¿cómo se clasifican las fracciones? Las fracciones se clasifican propia e impropia, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuándo es propia? Cuando el ¿Cuándo es propia, numerador es jóvenes? menor que el denominador. Claro, pues, cuando A tiene que ser menor que B, ¿no? Esto es propia. Por ejemplo, ¿no? 2/3, 5/9, qué sé yo, ¿no? Listo. ¿Y cuándo es impropia?
Cuando ocurre lo contrario, ¿no? Cuando A es mayor que B. Esto se llama impropia. Por ejemplo, ¿no? 7/2, 5/3, ¿no? Impropio. Ahora yo les pregunto, jóvenes, ¿cuándo una fracción es ordinaria o común? O primero, decimal. ¿Cuándo una fracción es decimal? Cuando el denominador B es una potencia de 10. Es una potencia de 10. Esto se llama fracción decimal. Por ejemplo, ¿no? 5 décimos ya. 31/100, ¿no? Eso es decimal. ¿Y cuándo es ordinaria o común? Cuando el denominador no es una potencia de 10. Esto se llama ordinaria. Cualquier fracción, pero no. Pero que no sea el denominador, no debe ser una potencia de 10, ¿ya? Puede ser propia o impropia. Ahora, otro. ¿Cuándo una fracción es irreductible, jóvenes? Cuando ya no se puede reducir. Cuando A y B son PESI. Primos entre sí, ¿no es cierto? ¿Y cuándo es reductible? Cuando no son pésimas. Lo contrario. Este es irreductible, ¿no? Si A y B no son PESI, se llama reductible. Listo. Jovencitos, a ver, si hablamos de grupo de fracciones, ¿cuándo se dice que son homogéneas? Cuando tienen el mismo denominador. Cuando tienen el mismo denominador. ¿Y cuándo se dice que son heterogéneas? Cuando al Con el menos denominador. tiene un denominador diferente. Basta que uno nomás sea diferente, no necesariamente todos tienen que ser diferentes, ¿ya? Es heterogénea, ¿ya? Y ahora sí, vamos a esta partecita, jóvenes, quiero que me pongan la atención, por favor, en números decimales. Números decimales. Ya, jóvenes, ¿qué es un número decimal? Un número se dice que es decimal o se llama número decimal a la representación lineal de una fracción. A la representación lineal de una fracción.
Por ejemplo, un medio, 0,5, ¿sí o no? 2 tercios. ¿A qué es igual 2 tercios? 0,6 periódico puro, ¿sí o no? ¿A qué es igual 5 sextos? 0,8333333, ¿no? Ya, miren, quiero que me atiendan ustedes, jóvenes. Miren. El primerito se llama número decimal exacto, ¿sí? Número decimal exacto, porque en 0,5 ahí termina. En cambio, 2 tercios, jóvenes, es 0,6666666 hasta el infinito, ¿no? Y eso se llama número decimal inexacto periódico puro. Y 5 sextos es 0,83333. Eso se denomina número decimal periódico mixto. Número decimal inexacto periódico mixto. ¿Ya? Y yo voy a hacer cada uno de ellos. Y ahí quiero que me prestes tu mayor atención, por favor. Voy a poner A. Número decimal exacto. ¿Cuándo un número decimal es exacto? Jóvenes, todo va a depender del denominador nada más. Desde ahora les digo. Si yo tengo la fracción A sobre B, para que esta fracción me genere un número decimal exacto, B, el denominador, debe ser una potencia de 2 y O una potencia de 5. ¿Ya? Esa es la regla. Para que una fracción me genere un número decimal exacto, el denominador debe ser una potencia de 2 y o una potencia de 5, ¿no? Por ejemplo, a ver. A ver, por ejemplo, yo les digo, aquí es igual 3 cuartos. 3 cuartos, jóvenes, es 3 sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual a 0,75. Ahora yo les pregunto, mírenme. 0,75, ¿cuántas cifras decimales tiene? 2, ¿sí? ¿Pero por qué 2? Porque el exponente del 2 es 2. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, otro. A ver, por ejemplo, 7 cuarentavos. 7 cuarentavos, jóvenes, es 7 sobre 2 al cubo por 5, ¿sí? Y 7 sobre 40, jóvenes, es igual a 0,175. Ahora, ¿cuántas cifras decimales tiene? 3, ¿no? ¿Pero por qué tiene 3? Porque el exponente del 2 es 3. Conclusión, jóvenes. La cantidad de cifras decimales, jóvenes, va a depender del mayor exponente, el mayor exponente del 2 o del 5. ¿Ya? Del 2 o del 5. Por ejemplo, a ver. Si yo les digo, por ejemplo, a ver, 31
sobre 2 a la quinta por 5 a la octava. ¿Esto cuántas cifras decimales me genera, jóvenes? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas 13, cifras profe. decimales? ¿Cuánto? 13. No, ya les he dicho, ¿ah? La cantidad de cifras decimales va a depender del mayor exponente del 2 o del 5. El mayor 8 exponente. entonces. Correcto. Esto va a tener 8 cifras decimales. ¿Ya? No se olviden eso, ¿ah? La cantidad de cifras decimales en un número decimal exacto es el mayor exponente del 2 o del 5. Listo. Ahora B. Número decimal inexacto, periódico puro. Y eso se le hacía número decimal inexacto, periódico puro. ¿Cuándo una fracción me va a generar un periódico puro? Atiéndame esta partecita, por favor. Si yo tengo la fracción A sobre B, para que esta fracción me genere un periódico puro, jóvenes, B no debe ser un múltiplo de 2 ni múltiplo de 5. Cualquier valor, pero que no sea múltiplo de 2 ni de 5. Y ahí me va a generar un número decimal periódico puro. ¿Ya? Esa es la regla. Esa es la regla. Por ejemplo, a ver. Si yo les digo, por ejemplo, a ver. 5 onceavos. Esto me va a generar un periódico puro. ¿Por qué? Porque el 11 no es múltiplo de 2 ni de 5. ¿Sí o no? Y eso es igual a 0,45454545. Entonces será así nomás, ¿no? 0,45 periódico puro. Atiéndame esto, por favor. Ya, jóvenes. A ver, por ejemplo, otro ejemplito. A ver, por ejemplo, 7 sobre 37. Es 0,189. Periódico puro, ¿no? Ya, jóvenes. Yo les digo, jóvenes, todo va a depender del denominador nomás. Si el denominador es 3 o 9, me va a generar una sola cifra periódica. ¿Ya? Cuando el denominador es 3 o 9, esto me genera una sola cifra periódica. Pero si el denominador es 11, el único número, me va a generar dos cifras periódicas. Si el denominador es 27 o 37,
Esto me va a generar 3 cifras periódicas. Si el denominador es 101, el único número, me va a generar 4 cifras periódicas. Si el denominador es 41 o 271, esto me va a generar 5 cifras periódicas. Y si el denominador es 7 o 13, esto me va a generar 6 cifras periódicas. Ustedes, jóvenes, como postulantes a cualquier universidad del Perú, tienen que saber como mínimo eso. ¿Ya? Como mínimo tienen que saber esos valores, ¿ya? Y eso se hace con la descomposición de los 9, ¿no? Con la descomposición. Pero yo le estoy dando ya sus valores, ¿ya? Ahora, cuando el denominador es 3 o 9, una sola cifra periódica. Cuando el denominador es 11, 2 cifras periódicas. Cuando es 27 o 37, 3 cifras periódicas. Cuando es 101, 4 cifras periódicas. Cuando es 41 o 271, 5 cifras periódicas. Y cuando es 7 o 13, 6 cifras periódicas, ¿ya? Listo. A ver, por ejemplo, yo les digo, a ver, un par de ejemplitos. Si yo tengo la fracción, por decir, 73 sobre 7 por 101. Eso me va a generar un periódico puro, ¿sí o no? Pero ¿cuántas cifras periódicas me va a generar? Hacemos lo siguiente, miren. Yo sé que el 7 me genera 6 cifras periódicas, ¿sí? El 101 me genera 4 cifras periódicas. ¿Y cuánto me va a generar el 7 por 101? Se saca el mínimo común múltiplo. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 6 y 4, jóvenes? ¿Cuánto? 12. 12. 12 cifras periódicas. 12 cifras periódicas. Me va a generar esa fracción, ¿ya? Si ustedes compruébenlo ¿eh? Con tu celular, con tu computadora, como quieras, ¿no? A ver, jóvenes, estoy acá, a ver. 17 sobre 7 al cuadrado. Eso me va a generar un periódico puro, ¿sí o no? ¿Por qué me va a generar un periódico puro? Porque 7 al cuadrado, que es 49, no es múltiplo de 2, ni múltiplo de 5, ¿sí o no? Pero ahora miren esto. ¿Eh? Jóvenes, el 7 me genera 6 cifras periódicas, ¿sí? El 7 al cuadrado, ¿cuántas cifras periódicas me genera? X. Y se hace por regla de 3. A ver, haciendo regla de 3, ¿cuánto valdría X? ¿Cuánto 42. valdría X? 42. 42 cifras periódicas, ¿ya? Jóvenes, pero este método de la regla de 3 cumple para todo, menos para el 3. Les estoy advirtiendo, ¿eh? Cumple para todos los números, pero no cumple menos para el 3. Para el único que no cumple es para el 3. Para todo el resto cumple normal, ¿ya?
Y por último, ahora atiéndame esto. BC. Número decimal inexacto, periódico mixto. Periódico mixto. ¿Y cuál es la regla para que me genere un periódico mixto? La siguiente. Si yo tengo la fracción A sobre B, B debe cumplir las dos condiciones. Que B debe ser una potencia de 2 y O una potencia de 5 y además y otro factor diferente. Diferente. O sea que no sea múltiplo ni de 2 ni de 5, ¿no? Ya esa es la regla, ¿ya? Listo. Esas son las tres reglas, ¿ah? A ver, un par de ejemplitos. A ver, yo les digo, por ejemplo, ya lo que les dije antes, ¿no? 5 sextos. 5 sextos es 5 sobre 2 por 3, ¿no? Y este es igual a 0,83333. 0,83333 hasta el infinito, ¿no? Ya. Ahora miren, miren, jóvenes. Esto tiene una cifra no periódica y una cifra periódica, ¿sí? La cantidad de cifras no periódicas es el mayor exponente del 2 o del 5. Repito, la cantidad de cifras no periódicas es el mayor exponente del 2 o del 5. Y la cantidad de cifras periódicas ya va a depender de acuerdo a este cuadro, ¿no? Dependiendo qué cosas, ¿no? Si es 101, 27, 11, lo que sea. Por ejemplo, a ver, si yo les digo, a ver, por ejemplo, 17 sobre 2 a la cuarta por 5 al cuadrado por 7 y por 41. Lo que te van a preguntar acá, jóvenes, es simplemente cuántas cifras no periódicas y cuántas cifras periódicas. Ya les he dicho, la cantidad de cifras no periódicas va a depender del mayor exponente del 12 del 5. A ver, yo les pregunto, ¿cuántas cifras no periódicas me genera esta fracción? 4, profesor. Correcto. 4 cifras no periódicas. ¿Y cuántas periódicas? El 7 me genera 6. El 41 me genera 5. El mínimo común. El mínimo común de 6 y 5. 30. 30 cifras periódicas. ¿Ya? Listo. Si eso me hace entender, jóvenes, el resto es fácil. Pero antes de pasar a los problemas, jóvenes, quiero hacerles recordar. Yo sé que todos saben ustedes eso.
¿Qué es la fracción generatriz? Ya, fracción generatriz. Ya, yo voy a hacer como un ejemplito nomás, para hacerles rigor. Yo sé que ustedes saben. Chicos, les pregunto, a ver. ¿A qué es igual 0,257? ¿Cuál será su fracción generatriz, jóvenes? ¿Cuál es su fracción generatriz, chicos? Oh, Creo que 257 sobre 1000, creo. no es que creo, hijo. Sí sabes, está bien. Lo que me estás diciendo es correcto. Sobre 1000, ¿sí o no? ¿Por qué sobre 1000? Porque hay 3 cifras decimales, ¿sí o no? A ver, yo les pregunto, a ver. 0,257. Pero ahora periódico puro. ¿A qué será igual? A 257 sobre cuánto? 27 sobre 999. Claro, pues. ¿Por qué 999? Porque hay 3 cifras periódicas, ¿no? ¿Y a qué será igual a ver esto? Periódico mixto. Ese es igual a 257 menos la parte no periódica, menos 2, ¿no? Sobre 2 nueves. ¿Por qué 2 nueves? Porque hay 2 cifras periódicas. Y un 0. ¿Por qué un 0? Porque hay una cifra no periódica. Entonces, conclusión. La cantidad de cifras de nueves, la cantidad de nueves es igual a la cantidad de cifras periódicas y la cantidad de ceros a la cantidad de cifras no periódicas. Ya, jóvenes, pero todo esto es en base 10, ¿sí o no? Jóvenes, cuando es en otra base, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Ordinaria, profe. No. Cuando es en otra base, jóvenes, ya no se llama número decimal, ¿ah? Se llama números avales. Números avales. Por ejemplo, este número que yo he escrito. Eso es 0,257 en base 8, ¿sí o no? Eso se llama un octaval exacto. Es un octaval exacto. No se dice decimal, ¿ah? Es un octaval exacto. ¿Y eso a qué es igual? A 257 en la base 8 sobre 100, pero en la base 8 también. ¿Ya? A ver, ¿a qué sería igual esto? A ver, 0,257 en la base 8, pero es un periódico puro. Este es igual a 0,257 en la base 8 sobre, perdón, sobre
Mire, acá era 9, 9. Como acá estamos en base 8, será pues 7, 7, 7, ¿no? 7, 7, 7, pero en la base 8. No se olviden eso, ¿ya? Y cuando es periódico mixto, 0,25 en la base 8 es igual a 257 en la base 8 menos 2 en la base 8 también, ¿ah? Sobre 77, 0 en la base 8. Listo. Y a ver, jóvenes, la práctica, a ver. Determine la cantidad de fracciones impropias de numerador 49 existen. Ya, la fracción debe ser impropia, pero de numerador 49. La fracción será P 49 sobre X, ¿no? Pero esto para que sea impropia, X tiene que ser mayor o menor que 49. Mayor. Menor, para que sea impropia. Impropia es, ¿no? Por ejemplo, 7 medios, ¿no? 9 cuartos, ¿no? Esos son impropias. Entonces X tiene que ser menor que 49. No sé por qué le he puesto 45. Tiene que ser menor que 49. Inicialmente X puede ser 1, 2, 3, 4, hasta el 48. Y del 1 al 48, jóvenes, yo les pregunto, ¿cuántos valores hay? 48. 48 valores, ¿no? Ya. Jóvenes, pero yo les pregunto, ¿X puede ser 7 No, o no? tampoco. ¿Qué valores no puede tomar X? Ni 7 ni 1. 14 tampoco. 14 sí o no. Dejaría de ser numerador 49. No, es que no dice irreductible. No dice irreductible. Impropia nada más dice. Porque 49 entre 14, yo le puedo sacar séptima, ¿sí o no? 7 medios. Y no hay problema, ¿sí o no? Sí, es fracción, pues. Pero cuando se hace entero, ahí sí no. Por ejemplo, 49 entre 1 ya es 40, ya no es fracción ya. 49 entre 7 ya tampoco es fracción. Entonces, creo que son los únicos, ¿no? Que no puede tomar el valor. Sí, por Ya, entonces, conclusión. Por lo tanto, decimos, sería 48 menos cuánto, menos 2 números sería, ¿no? 47
6 números. O fracciones también si quieren, ¿no? Dos. Dice, ¿cuántas fracciones propias, dice, A e irreductibles de denominador 35 existen, tal que sean menores que 7 octavos? De denominador 35. Sería así, ¿no? X sobre... Ya, yo les pregunto, jóvenes, para que sea propia, X mayor o menor que 35. Menor. Menor. Menor, muy bien. Y para que sea irreductible, Que no sea múltiplo. X y 35 Son deben PESI. ser PESI, ¿sí o no? Ya, inicialmente digo, X, ¿qué valores puede tomar? Si es menor que 35, 1, 2, 3, ¿hasta cuánto? Hasta el 34, ¿no? Acá, ¿cuántas fracciones son? Primero mejor resolvemos la inecuación, ¿ya? O sea, dice que X sobre 35 tiene que ser menor que 7 octavos. Ya X tiene que ser menor que ¿cuánto, chicos? 30,6. Claro, 35 por 7, ¿no? 30,6. Ya, inicialmente, ¿qué valores puede tomar X? Del 1, 2, 3, ¿hasta cuánto? Si es entero, hasta el 30, ¿no? Y acá habrían 30 números. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero ahora, para que sean PESI, X no debe ser, ¿qué cosa? Múltiplo de 5 ni de 7. Ya no puede ser 5, no puede ser 7, otro valor. No puede ser 10 tampoco, ¿no? No puede ser 14. No puede ser 15. No puede ser 20. 21 tampoco. 25. No puede ser 28 tampoco, ¿no? Y tampoco puede ser 30. ¿Y acá cuántos números hay, jóvenes? 10, ¿no? O sea, X no puede tomar 10 números, 10 valores. Entonces, por lo tanto, descontamos, pues. 30 menos 10.
20 números. Tres. Dice, al sumar a los dos términos de una fracción irreductible, el doble del denominador, la fracción queda aumentada en un sexto. Determine la suma de los términos de dicha fracción. Ya, inicialmente mi fracción original es A sobre B. Ya es irreductible todavía. Dice, si al sumar a los dos términos de una fracción irreductible el doble del denominador, ya sería A más 2B. Sobre B más 2B. Cuando hago eso, la fracción queda aumentada, dice, en un sexto. O sea, va a ser A sobre B más un sexto de A sobre B. Y esto va a ser A más 2B sobre 3B. Y esto va a ser A sobre B más un sexto, sería 7 sextos, ¿no? 7 sextos de A sobre B. Eliminamos el B, ¿sí o no? Tercia 1, tercia 2. Y ese 2 pasa a multiplicar. 2A más 4B va a ser igual a 7A. 4B igual a 5A. Entonces la fracción original A sobre B 4/5, ¿no? 4/5. Eso quiere decir que A más B, 9. Ya, el 4, ¿cuánto le sale? No, sí hay, sí hay.
Ya, chicos, voy a entrar al otro salón. Ya el miércoles terminamos la práctica, ¿ya? Me despido, jóvenes, cuídense. Hasta luego, profe, cuídese. Ya.